Vale, pues a ver, buenos días a todos. Nos, Vamos a empezar esta tertulia bueno, sobre el tema de la erupción del volcán de La Palma. Ya veremos que va a ser un tema mucho más rico y con muchas consecuencias, pero sí que además es una tertulia con invitados todos especialistas en geología y en este ámbito. Y bueno, primero presentaros. Empezamos por orden de conexión. Daniel, que está desde Salamanca, que ha estudiado, es geólogo por la Universidad de Salamanca y divulgador, y además creador del blog Un Hombre Geológico. Nahum Méndez, que es geólogo y divulgador. Aitor Cid, podéis saludar mientras os nombro también. Hola, Aitor. Hola. Que es geólogo, graduado en la Universidad del País Vasco y está estudiando un máster de geofísica en la Universidad de Granada. Noemi Larrayat. Hola. Ahí. Que, bueno, estudió geología, es por vocación y además es miembro del partido de Unificación Comunista. Y también Abisai Melián, que también es militante, que es licenciado en Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas y que está estudiando Geología y Física Marina. Vale. Vale, propongo, si estamos listos ya, propongo empezar. Bueno, es el tema de las últimas semanas y la erupción del volcán de La Palma, que como que ha sorprendido entre la población, pero no sé si a vosotros cómo recibisteis la noticia de la erupción. Empezamos por un orden, hacemos así en plan agujas del reloj. A mí me sale Avi, por ejemplo. Sí, bueno, yo estaba en casa. Sí que había seguido un poco la noticia de un pequeño enjambre sísmico que había habido en los últimos días. Y estaba en casa y de repente, pues, todas las imágenes de Televisión Canaria y el resto de televisiones eran, pues, la erupción del volcán en La Palma, ¿no? También veníamos un poco de la erupción del 2011, la submarina del Hierro, y nada, fue como de repente recibir un montón de mensajes de ¿lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Y así fue como lo viví yo. Aitor. Bueno, yo me encontraba de vacaciones y bueno, ya llevo también una temporada, siguiendo la actividad sísmica, la información que se estaba dando pues sobre deformación y tal, siguiendo varias cuentas, iba leyendo y estando bastante al tanto porque me lleva también la web del ICN y donde se iban viendo los terremotos, lo que iba viendo, tal, la información. Y bueno, me pilló un poco por sorpresa también, la verdad, porque bueno, ya lo comentaba con gente, que si no sabíamos cuándo podía empezar, que era todo ni si iba a empezar. Entonces, sí, también me pilló un poquito por sorpresa. Vale, Noemí, es que estoy siendo la aguja del reloj, luego lo hago al revés. No, básicamente, pues cuando tuvieron conocimiento de la erupción, pues como casi todo el mundo, como están diciendo los compañeros, a través de las propias redes sociales. Tiempo para la televisión tengo más bien poco, algo de prensa escrita, pero incluso en prensa digital, más a través de las redes, precisamente, pues es de esos periódicos digitales donde he tenido la noticia. Ha sorprendido, todo hay que decirlo. Si bien ya conocía un poco la historia de las Canarias, pues por lo que estaba comentando Abisai, el terremoto lo que pasó con la isla del Hierro y el origen de las propias islas, sorprendió, todo hay que decirlo. Es una sorpresa, como quien dice, tener un volcán tan cercano y tan... Ya no estamos hablando de los de Hispanoamérica ni de los del Mediterráneo. Vamos, una sorpresa, todo hay que decirlo.
Vale, Nahum. Bueno, yo creo que el tema en cuanto a sorpresa, siempre nos sorprende ver un volcán en la superficie aquí en España, ¿no? Pero las últimas horas, yo creo que antes de la erupción fueron muy críticas, ¿no? Lo que estábamos siguiendo el desarrollo de la erupción volcánica, bueno, del enjambre sísmico, yo creo que las últimas horas fueron terribles, ¿no? Incluso casi frenéticas, porque el enjambre estaba cambiando muy rápidamente. Luego, bueno, pudimos ver cómo la erupción ocurrió en cuestión casi de horas, se desarrolló muy rápidamente y pudimos vivir pues, casi un fenómeno en directo, ¿no? Porque estaban ahí a las televisiones, de hecho estaba la televisión canaria y les pilló de hecho en el campo muy cerca del punto de la erupción. Pero bueno, dentro de esa sorpresa que puede suponer que haya una erupción volcánica en una de nuestras islas, encima en la superficie, sorpresa en cuanto a que la vemos de tanto en tanto, que no es un fenómeno al que estemos habituados, no porque no puedan ocurrir. Ya hemos visto que las Islas Canarias son archipiélago volcánico y de eso no hay ninguna duda. Pero hay que reseñar que a pesar de esa sorpresa y a pesar de que la última erupción fue en 2011, pero antes de esa tenemos que remontarnos al 71 y luego al 49, tenemos que tener en cuenta que en este caso nuestros institutos de investigación y nuestra vigilancia volcánica funcionaron muy bien y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, hemos sido capaces de seguir el inicio de la erupción, incluso de hacer las evacuaciones rápidas y de tomar las medidas necesarias para que no ocurriese ninguna desgracia en tanto a pérdida de vidas humanas. O sea que es una sorpresa. Muy bien. Daniel. En redes sociales entre los dos. A mí me pilló en Madrid ese fin de semana, tenía que firmar libros el lunes, entonces justo el domingo había estado mirando con el terremoto este grande, llevaba varias semanas muy pendiente de la actividad sísmica, de las señales que había, un poquito de qué podría estar pasando, y yo recuerdo eso, que esa mañana me levanto, veo que se había producido un terremoto un poquito grande, de magnitud 3, no sé en cuánto quedó al final, 3,8 la última noticia que yo tengo, y a partir de ahí dices, ostras, vamos a fijarnos todavía más. Justo me dio por ir a Madrid a visitar el Museo del Prado y mientras estaba yendo me empezó a sonar el móvil como loco y resulta que había entrado en erupción y yo, bueno, llevo todo el rato ahí pendiente y justo me lo perdí. Y el Museo del Prado estaba cerrado y mientras daba un paseo por el Retiro andaba mirando el móvil, leyendo las noticias, contactando con gente que me llamaba y tal. Fue un poquito muy raro y de no parar. Las últimas semanas habían sido muy activas, pero esas últimas horas en concreto fueron muy intensas. Bueno, claro, todo habéis resaltado el factor de sorpresa, pero en realidad veníamos del enjambre sísmico, que también estábamos todos muy pendientes de él, y bueno, sí que cogerlo como para saber o conocer qué factores han provocado esta erupción volcánica. Hacemos ahora la ronda al revés de... Empezamos por Daniel ahora. A ver, con factores no sé muy bien a qué referís, pero la erupción, a ver, empezó unas semanas, no me acuerdo ahora mismo cuántos días fueron, pero que empezó a haber pues eso, una actividad sísmica importante. Yo recuerdo que estuve hablando con varias personas de señales geoquímicas que estaban indicando que podría haber una inyección de magma en profundidad. Estuvimos ahí varios debatiendo sobre qué podría significar, si podría haber erupción o no, porque aunque para muchos medios era un hecho, yo, por ejemplo, yo no tenía claro que fuera a haber erupción hasta ese terremoto de magnitud 3,8, no lo tenía claro. Cuando ya llegó ese terremoto ya dije, ostras, a partir de ahora a lo mejor sí. Y es cuando me empecé a fijar mucho en la señal, a ver si había el cambio que todos los geólogos esperamos cuando se pone en marcha una erupción, que es que la señal sísmica cambia y empezamos a tener lo que llamamos el tremor volcánico. Entonces yo estaba muy pendiente a ver si veía el tremor y veía una señal muy rara, que no era tremor, pero se le parecía mucho. Me acuerdo que le estuve preguntando al director, ¿tú ves algún tremor, ruido sísmico? Y estar ahí con el debate, y hasta que no nos llegó la noticia de que la erupción había entrado, se había puesto en marcha realmente, yo tenía dudas de si estaba viendo tremor o no estaba viendo. Yo parecía que sí, pero me parecía muy aventurado afirmar antes de una semana que la erupción iba a producirse. Ha sido por eso, yo creo que hemos remarcado todos el tema de la sorpresa,
porque ha sido muy... En realidad, cuando se han puesto en marcha los mecanismos reales de la erupción, hemos tenido unas 4 horas o 6, no muchas más, de margen, y bueno, la reacción ha sido muy buena porque en ese tiempo ha sido suficiente para evacuar. Nahum. Bueno, Daniel le ha dicho una cosa muy buena que muchas veces nos olvidamos. Tenemos que tener en cuenta que por muchas señales sísmicas que veamos a veces, no todas las intrusiones de magma que hay en la corteza van a desembocar en una erupción volcánica. Eso es una realidad. Yo unos días antes del día en el que se inició la erupción, yo no me podía creer que fuese a haber una erupción en la isla de La Palma, por lo menos ahora. Sin embargo, es que las horas finales, ya digo, fue todo muy rápido y fue una crisis que desembocó en la erupción volcánica en cuestión de horas. ¿Que había señales de deformación? Bueno, hay señales de deformación que el magma está instruyendo, pero eso no significa que tenga que romper hasta la superficie y finalmente provocar la erupción volcánica. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta que la vulcanología, a pesar de ser una ciencia que ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, y la geología, no tenemos esa capacidad todavía, porque no vemos lo que pasa abajo, de predecir con tanto detalle qué es lo que va a ocurrir. Podría haber ocurrido que la intrusión se hubiese quedado ahí, no hubiese tenido la presión suficiente y no hubiese roto. Y sin embargo pasó. Y pasó, ya digo, en cuestión de horas. Y eso es fundamental que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que a veces pasa en muchísimos países, ¿no? A lo mejor estamos durante meses y meses viendo enjambres sísmicos en muchas zonas volcánicas y esa jamás entra en erupción. A lo mejor de cada 10 enjambres sísmicos que podemos pensar que van a desembocar en una erupción, a lo mejor es 1 o 2. Se hizo un estudio en Islandia, si no recuerdo mal, más o menos esa es la proporción. Es otro contexto geológico, pero bueno, casi podríamos intentar aplicarlo aquí. Y que a veces, pues eso, no podemos ver todo, absolutamente todo lo que pasa en el interior de la Tierra. A veces no es por falta de instrumentación, por falta de medios, ni por falta de personal, es que simplemente las herramientas todavía no las tenemos porque igual que el tiempo y la atmósfera la tenemos visible 24 horas pues gracias a los satélites, gracias a las estaciones que hay en superficie, gracias a los vuelos de los aviones. El interior de la Tierra no, el interior de la Tierra es casi opaco y si no fuese por cuestiones, por instrumentación como la que nos aporta la sismología, el análisis de gases que puedan salir de emplazamientos de magma que estén muy cerca de la superficie, la deformación que podemos medir también gracias a los GPS o a los satélites, pues prácticamente podríamos saber muy, muy poco, ¿no? Y eso a veces pues, nos da un poco de ceguera. Pero bueno, creo que esta vez ha funcionado muy bien. Noemí. Disculpadme, pero es que ha habido un pequeño contratiempo con mi cámara. Se me ha oscurecido todo, al principio se veía todo muy bien. Espero que se me vea medianamente bien con las condiciones que tengo ahora. Pero vamos, básicamente el tema de factores es reforzar precisamente lo que están diciendo tanto Nahum como Daniel. Yo también he estado al tanto de ese chat que tenían entre ambos sobre ese tremor, ese ruido sísmico. Pero vamos, la ventaja que ha habido es que como ha habido esas alertas, ese tipo de seguimiento por parte de las instituciones, como bien había comentado al principio, creo que era Nahum, ¿vale? Ha permitido pues, que las propias autoridades permitieran desalojar, estar atentos. Los factores, pues básicamente el hecho de que existiera ese aviso previo ha facilitado, con respecto al tipo de erupción que se da, pues claro, no estamos hablando de una zona de contacto de placas, que es donde suele haber más sismología, un arcoísla, tipo como el caso de Japón o las islas Hawái, una sismología que vamos, por lo que valoro, la ventaja que ha habido es eso, el hecho de que haya ese sistema de seguimiento y ese tipo de control por parte de los equipos científicos de las instituciones facilitará pues el desalojo. Pero vamos, es sobre factores que podrían condicionar. Por lo pronto el historial de las propias islas y por el otro lado pues el ver la cuestión de que que aunque son zonas dormidas pero que siguen estando activas sísmicamente hablando, se mantiene un sistema de seguimiento, de vigilancia que facilita las cosas. Aitor. Yo, por ejemplo, quería poner un ejemplo y comentar que
a raíz de la erupción del Hierro, sobre todo, se empezó a incrementar la vigilancia o se tomó más conciencia porque llevábamos como 40 años, desde 1971, sin tener una erupción. Y además del proceso de reactivación de la isla del Hierro, tuvimos también un evento en 2004 en el Teide que no derivó en erupción, bueno, en la zona central, no voy a decir en el Teide, en la zona central de Tenerife, luego, y no derivó en erupción. Tuvimos también eventos, enjambres sísmicos en el Hierro en 2013, que tampoco derivaron en erupción. Y recalcar que este proceso ya de reactivación de La Palma, que bueno, los enjambres empezaron a ser ya notables a principios de 2017, si no recuerdo mal, ya entonces nos permitió tener ya un seguimiento de lo que podía estar pasando en la isla bastante importante. Además, también como he leído que a principios de año se publicó un artículo en Nature que comentaban que, bueno, que ya se empezó a detectar posible deformación hace casi una década, ¿no? Entonces, pues bueno, se empieza a ver, tuvimos un parón de actividad volcánica muy fuerte, o bastante prolongado desde 1971 hasta 2011, y yo creo que a partir de la erupción del Hierro hemos sido más conscientes de dónde vivimos, bueno, dónde viven los canarios, porque habíamos vivido un periodo muy largo de tranquilidad que después ha derivado ya en 2 erupciones muy continuas y bueno, todo ello ha ayudado no solo a mejorar la instrumentación, sino también a concienciar y a organizar mejor este tipo de eventos. Y de ahí también un poco mi sorpresa, porque en un principio, viendo los enjambres pasados, digo, pues igual es posible que esto no derive todavía en una erupción y que sea un enjambre como los que hemos tenido previamente desde el año 2017, como he comentado, y esto pues no derive todavía en una erupción, que en un futuro igual sí. Entonces, andaba ahí comentándolo con varios compañeros, y entre ellos pues con Naumo o con Daniel, y bueno, al final pues sí me pilló un poco por sorpresa, la verdad, sí, de ahí mi... Muy bien, pues Avi Sai. Sí, yo un poco en la línea de los compañeros. En geología lo primero es situar cuál es el marco geológico en el que nos encontramos. Y dentro de las islas Canarias, las más occidentales, que están en su etapa de crecimiento juvenil, si no me equivoco se llama así, que son el Hierro y La Palma, donde históricamente, tiempos geológicos no son los mismos que en escala humana, pero históricamente es donde hemos tenido las erupciones más recientes. Entonces, ese es el contexto, por lo de las posibilidades o probabilidades de sufrir una erupción volcánica. A mí sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a 3 expertos, por así decirlo, porque sí que en los medios se está dando como mucha información nueva con conceptos como enjambre sísmico, tremor volcánico, etcétera. Sí, y ya que estamos hablando de qué procesos nos pueden dar información de carácter científico de la inminencia o no de una erupción, ya que, como decían aún, pues muchas veces no llegan a hacer una propia erupción. Y si se podría explicar un poco pues qué significa tremor o cuáles de esas indicios, noticias nos pueden dar una pista de una erupción volcánica, más que nada por la gente a la que se dirige esta charla debate, por así decirlo. Pues a ver, de los 3, ¿quién se lanza? A mí me da igual. Aitor, ¿te animas? Yo bueno, puedo... Venga, Aitor. Bueno, a ver, el concepto de enjambre es una... Bueno, yo lo defino que creo que la gente, bueno, ahora los demás estarán de acuerdo conmigo, es una cantidad de terremotos
localizados en un espacio y punto concreto en un intervalo de tiempo muy corto o muy concreto también. Por lo tanto, tenemos en un territorio pues una cantidad de terremotos X, suele ser, bueno, puede ser bastante elevada o dependiendo del contexto también, y en un espacio concreto, en unos días o semanas, etc. Entonces, pues bueno, eso es lo que sería un enjambre. Y el tremor es, a ver, yo hablándolo con una profesora aquí de la Universidad de Granada, ella me puso un ejemplo muy concreto de lo que, bueno, o un ejemplo muy bueno de lo que es el tremor volcánico. Imaginemos que tenemos un tubo de plástico, ¿no? Y que nosotros soplamos por él. Se crean unas vibraciones. Algo así, por el estilo, sería el tremor. No son terremotos al uso, lo que nosotros conocemos como un evento de una falla, etcétera. Son vibraciones que produce un fluido, como por ejemplo he puesto en el ejemplo del tubo, sería el aire, ¿no? En este caso, pues sería un fluido que también puede ser gases o el magma mismamente, que al subir producen esa vibración que en los sismogramas, etcétera, pues aparecen con una frecuencia muy baja o con una amplitud de onda pues también notablemente inferior respecto a un terremoto que nosotros conocemos como podría ser los mismos sentidos en la isla en los días previos a la erupción. De estos que han comentado mis compañeros de magnitud 3 y pico o 2 y pico que la gente ha podido sentir. Si ellos quieren añadir algo más o corregirme, No, está bien. Lo único que sí que es verdad que la otra pregunta que habéis hecho, lo de señales, normalmente buscamos que haya 3 señales, que son los 3 criterios que solemos buscar, para llegar al punto de que podría haber una erupción, siempre incondicional, porque no tenemos la mayoría de las veces una certeza hasta que la erupción ya se ha puesto en marcha, que son precisamente la señal sísmica, es muy importante. Si tenemos un enjambre sísmico, sabemos que algo está ocurriendo en profundidad. No solo hay enjambres sísmicos en zonas volcánicas. España en los últimos, por no pillarme los dedos, en los últimos 10 años ha tenido varios enjambres sísmicos. Hace poco, creo que fue en 2016, no estoy seguro, hubo uno en el mar de Alborán. Hace un año, prácticamente exacto un año, hubo un enjambre sísmico en Pamplona y luego a principios de año tuvimos el enjambre sísmico de Granada. Son, como lo que ha dicho Aitor, de repente tienes un background, es decir, lo que es habitual son unos terremotos, una cantidad de terremotos más o menos constante y de repente crece mucho. Pues ese es un criterio. Y teníamos en La Palma ese criterio, actividad sísmica anómala que estaba indicando que algo estaba ocurriendo. Luego otra parte importante es la geoquímica. El tema de hay determinados gases que nosotros con instrumental podemos medir y vemos que hay una emisión de gases que según la asignatura isotópica, es decir, según las características geoquímicas, podemos saber si ese gas tiene un origen magmático, hidrotermal, y eso también nos ayudaría. Es lo que nos indicó, por ejemplo, que en profundidad en La Palma sí que había un movimiento de magma. Sobre todo fue el helio, los isótopos de helio, los que nos dieron, de los que más caso se le hizo esta vez. Y luego el tercero es lo que llamamos tumescencia, es decir, es la deformación del terreno, porque digamos, podemos pensar que las islas, antes de entrar en una erupción, las islas volcánicas, antes de entrar en una erupción, un volcán es como que coge aire, ¿no? En realidad es el magma que está deformando, pero es como coge aire y se hincha. Incluso cuando hay esta deformación no implica que vaya a haber una erupción, porque se sabe de casos en los cuales un volcán se hincha y de repente baja. Hay una animación del Etna, creo que se hizo hace unos años y se veía cómo constantemente iba deformando y la mayoría de las veces no había erupción. Pero claro, si tenemos los 3 requisitos, los 3 criterios indicándonos que podría haber una erupción, las probabilidades eran muy elevadas. Y aún así no las teníamos todas con nosotros, ya digo, hasta que ya vimos esa señal inequívoca de tremor, aunque al principio no parecía tanto tremor, pero ya teníamos los 3 criterios y nos dio solo unas horas de margen. Aquí en el chat preguntan que qué haría falta para prever con certeza una erupción volcánica, pero también, bueno, con los datos actuales y ya con la erupción en marcha, desde el principio se hacían unas previsiones de si tenía 11 millones de metros cúbicos, bueno, no recuerdo muy bien, que
iba a ser como la del Teneguía, aproximadamente o más pequeña, pero bueno, ya hemos visto que en este tiempo que es bastante distinta. ¿Qué previsiones hay sobre ahora mismo? Yo creo que en cuanto a previsiones hay que ser un poco cauto. Ahora mismo el sistema no es un sistema cerrado en el que tú inyectas magma y sale lo que hay, ¿no? El sistema puede estar inyectando magma durante más tiempo y el volumen inicial que tenías cambiar. Entonces, tenemos que esperar. Los científicos están trabajando 24 horas sin parar para intentar averiguar un poco si, por ejemplo, el enjambre sísmico que ha habido estos 3 últimos días, sobre todo, que ha sido bastante, en cuanto a número de terremotos, un poco más numeroso que el de los días anteriores, responde a que hay un acomodamiento de la isla en cuanto a esfuerzos y se está relajando la situación, o si realmente lo que significa es que está intruyendo nuevo magma y está entrando más al sistema y puede salir más. Así que yo creo que de momento estimaciones no hay ninguna, yo por lo menos no he visto ninguno, ni de Volca, ni nadie se atreve a decir nada, ni el Instituto Geográfico Nacional tampoco, ni el INME, porque es una situación muy difícil. Es que, yo digo, ahora mismo solamente estamos viendo vemos los terremotos, la deformación de la isla, los gases que salen. No vemos nada más y con eso hay que hacer modelos. Y a veces los modelos cambian porque la situación por dentro de la Tierra, por nuestra corteza y en la base del manto, no paran de cambiar. Entonces, tenemos que estar un poco abiertos a lo que pueda venir en los próximos días, incluso en las próximas semanas. Ya creo que la estimación, desgraciadamente, yo creo que será una cosa que quizá tengamos que hacer a posteriori, no ahora. Porque ahora, ya digo, la situación puede cambiar de un momento a otro. Imaginamos, puede ocurrir tanto como que deje de entrar magma como que siga entrando. Entonces, yo creo que ahora todavía sigue siendo muy pronto. Encima, se ha visto que ya ha doblado en cantidad de magma o de lava emitida a la erupción previa en La Palma, la del Teneguía. Y bueno, ya hay gente experta, bueno, geólogos en el tema que están comentando que la previsión que se había hecho de magma que se estaba intruyendo en la isla se había hecho y era errónea porque muchos están pensando que realmente se quedó muy corto visto la cantidad con la fuerza que estaba saliendo, sobre todo al principio, el magma. Así que esto, para estar seguros al 100%, habrá que esperar a que termine la erupción y se realicen los cálculos que hay que realizar. ¿Queréis añadir algo más, Abisai, Noemí, Daniel? Bueno, por mi parte lo que quiero añadir es que, claro, reforzar precisamente esa cuestión de cautela. Estamos viendo de que la Tierra es un planeta dinámico. Están surgiendo terremotos, están no en cualquier lugar, pero sí que hay ciertos avisos y ese dinamismo puede decirte, pues mira, ahora tenemos una erupción. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sabemos con mucha precisión. Sabemos porque luego hemos visto que se ha amainado, es cambiante, es algo dinámico. Puedes tener ciertas estimaciones. Igualmente estoy de acuerdo con el tema de la cautela, de la precaución, porque no estamos hablando de ¿cómo decirlo? De una película, es una realidad. Y hay que tener mucha precaución y mucha cautela ante este tipo de señales, no podemos descuidarlas. Puede ser, como en este caso, en pocos días, una erupción se tranquiliza, pero luego vuelve. Es precisamente ese carácter cambiante y dinámico que tiene la geología. Vale, ahí sobre los efectos de la erupción, ¿cuáles van a ser? Bueno, estamos viendo los evidentes de la lava avanzando. Al principio se decía con el sensacionalismo de cuando llegue la lava al mar, tal, estamos viendo que la isla está creciendo. Bueno, son procesos geológicos. Preguntaros qué consecuencias, qué efectos va a tener sobre la isla y sobre las aguas alrededor, a corto, medio, largo plazo. Lo dejo para vosotros. Empiezo al revés ahora la ronda. Abisai. Perdón, Edu, que se fue el sonido. ¿Puedes repetir? Digo que cuáles van a ser los efectos sobre la isla y las aguas costeras a corto, medio o largo plazo. Sí, bueno,
yo desde mi conocimiento, que son el agua de mar, una de las causas principales y más inmediatas es la posibilidad de que se produzcan cambios drásticos en las condiciones del agua de mar, tanto de temperatura como de composición química, como de estado del pH, que son variables que además afectan de forma drástica, como decía, a los organismos. Ahora hay todo un equipo de investigadores tanto de la Universidad de La Laguna como de la Universidad de Las Palmas que se han desplazado con buques oceanográficos y que están midiendo precisamente ese tipo de cambios, midiendo el antes, por así decirlo, las condiciones antes de la llegada de la lava misma al mar y las condiciones post. Ya se estudió de una manera muy específica durante la erupción submarina del Hierro, que fue como un laboratorio mundial de cómo una erupción volcánica puede cambiar las condiciones del medio marino, y ahora también se está en ese proceso, ¿no? A nivel de ecosistemas, pues van a ser los más afectados por la entrada directa del magma en el medio marino, pero también tiene efectos indirectos como el cambio de las condiciones de pH a determinados organismos, pues por ejemplo, organismos con esqueletos calcáreos, pues puede condicionarles la propia vida, ¿no? Muy interesante. Aitor. Bueno, bueno, yo creo que a la hora de medir el impacto que va a tener esta erupción sobre la isla, yo creo que hay que dividirlo en el impacto geológico y un poco el impacto social. El impacto geológico, yo creo, vamos, estoy seguro de ello, que esta erupción nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan tanto La Palma como el resto de islas, porque las islas más activas, las tres, o vamos a poner las tres últimas que han sido Tenerife, La Palma y El Hierro, tienen en común, tienen zonas volcánicas en común que, bueno, que nos pueden ayudar a entender tanto cómo funcionan estas zonas activas como cómo funcionan las propias islas y cómo funciona también la dinámica de formación de estas islas que tiene también un debate bastante apasionante y bastante que ha dado para muchos debates, muchas tertulias y muchos artículos científicos sobre cómo se formaron, por ejemplo, las islas. Y luego, por otra parte, sí es cierto que vamos a tener un nuevo terreno que desde mi punto de vista hay que proteger y mirar con atención, porque, bueno, no solo vamos a poder hacer una investigación sobre investigar qué procesos han afectado a ese magma a la hora de subir a la superficie, tanto desde un punto de vista geoquímico, etcétera, sino también vamos a poder ver cómo funciona la biología o la fauna y la flora o cómo recolonizan en la isla pues las nuevas especies, etcétera, y bueno, puede ser un laboratorio científico muy, muy interesante. Y yo creo que es algo que nos va a tocar poner en valor y bueno, y ver y enseñar y divulgar qué dinámicas tienen las propias islas, tanto desde un punto de vista geológico como desde un punto de vista biológico. Muy bien. Noemí. Vale, pues con respecto a este tipo de lo que están comentando los compañeros, los efectos geológicos, sí que estoy de acuerdo que es un buen punto de partida, ¿no? Como ver in situ cómo evoluciona tanto la fauna, la flora, la fauna marina en especial, la geología también, la cantidad de datos que se pueden sacar de esta erupción, de estos fenómenos. Pero por otro lado también yo lo que quiero centrarme es precisamente otros casos que ha habido anteriores en España, como el caso de la Garrocha, ¿no? También hubo una erupción sísmica muy importante en la zona y precisamente en la propia colada se ubica un hayedo muy importante. Entonces estamos hablando que es las repercusiones a corto plazo, pues vale, se ven catastróficas,
pero a medio o largo plazo pueden resultar también beneficiosas. Y luego también la importancia que tiene, cómo se adaptan las especies a esas nuevas condiciones, también es una fuente de estudio muy importante. Nahum. Bueno, y tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es que hay que distinguir el impacto social del impacto geológico, eso es fundamental. El impacto geológico lo estamos viendo, ¿no? Hay un cambio en el relieve pues, impresionante que podemos también seguir minuto a minuto. Se está construyendo esa pajana y la baja, delta de lava, ya como cada uno prefiera llamarlo, y que, bueno, ya veremos su estabilidad y si dura y es persistente a lo largo del tiempo, y el cambio que está ocurriendo en la superficie de la isla, que es realmente pues, también muy importante, porque esas coladas ocupan un sitio, el edificio volcánico pues, ha cambiado la morfología de la isla, un poco la topografía está condicionada por eso, y luego está el impacto social, ¿no? que está siendo realmente brutal, por lo menos es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que las administraciones públicas tienen que trabajar en intentar evitar que el impacto dure tanto tiempo, ¿no? Más que nada porque no sabemos cuánto va a durar la erupción. Yo creo que es muy importante que tengan en cuenta que no podemos esperar hasta el final para empezar a tomar medidas que puedan paliar ese impacto, que al final es el más grave que va a haber en todo el proceso volcánico, porque que la isla tenga una colada de lava que mida 15 o 30 metros de altura, pues realmente da igual, o que se forme una isla baja o no se forme, realmente da igual. El impacto real que va a tener esta erupción volcánica es, por un lado, en conocer mejor, como ha dicho Héctor, los procesos volcánicos en las Islas Canarias y cómo funcionan y qué podemos aprender de esta erupción volcánica, porque además de ser tremendamente interesante, está siendo muy mediática, está siendo una erupción que está siendo seguida por todo el mundo. Tenemos también equipos de investigación internacionales aquí en España, junto con los equipos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico y Minero, en fin, hay muchísima gente trabajando, y las universidades, por supuesto, que están trabajando. El impacto va a ser sobre las personas, sobre la forma de vida, sobre la economía de la isla, y las administraciones públicas empiezan a ponerse las pilas y empiezan a buscar soluciones para que toda esa gente que ya lo ha perdido todo empiece a empezar su vida de nuevo, porque no va a quedar más remedio. Las zonas que ha cubierto la lava, pues desgraciadamente no se van no es un problema que se vaya a solucionar ahora y que probablemente no tengan más que solución que dejar las coladas de lava tal y como están. Pues tienen que ponerse a trabajar, a buscar una alternativa habitacional, ya sea, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Con expropiaciones, porque aunque la colada de lava les haya pasado por encima a las distintas propiedades que tienen las personas, sigue siendo su propiedad, aunque no puedan usarla, y entonces habrá que buscar una solución para este problema, que va a ser al final el mayor reto al que nos vamos a enfrentar, porque la erupción volcánica no podemos pararla, la erupción volcánica únicamente podemos observarla, pero sí que podemos mitigar el impacto social, y es, para mí, ya digo, el mayor de los problemas ahora mismo. Muy importante. Daniel. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Nahum y también con Héctor en el tema de separar el impacto geológico del social. Hay que tener en cuenta, si lo ponemos en contexto, que Canarias es uno de los archipiélagos volcánicos más grandes de todo el planeta. Es uno de los puntos referentes, es el más grande del Atlántico. Hay mucho por estudiar en él y entonces, claro, el hecho de que tengamos esta erupción ha hecho que mucha gente quiera venir a estudiar, porque es como, lo teníamos ahí, llevaba sin hacer nada, y ahora que tenemos unos instrumentos y demás mucho más sofisticados que hace 50 años, pues claro, es una oportunidad única de estudiar cómo funciona la dinámica interna, de estudiar el propio archipiélago, que geológicamente, aunque siempre decimos, no, es un archipiélago volcánico y punto, desde el punto de vista geológico tenemos más preguntas que respuestas claras sobre cuál es el origen de Canarias y un montón de procesos que sabemos que han ocurrido y no terminamos de entenderlos. Entonces, en ese sentido, esta erupción va a ser un antes y un después en la geología española, porque no es como la erupción del Teneguía. Yo ves los libros de geología de España y la erupción del Teneguía era casi como un párrafo final de la historia geológica de todo el país. Era como, y hubo una erupción ahí, se emitió esto y no generó un gran impacto, a pesar de que sí hubo muertos. Pero desde el punto de vista geológico, como que no era tanto. Esta, sin embargo, yo creo que va a ser muy importante, porque la estamos siguiendo al milímetro y al segundo, estamos viendo la evolución. Esto desde el punto de vista geológico. Luego tendríamos la parte social. Por ejemplo, yo me preocupaba mucho el tema de las carreteras que han sido cortadas, que dices, las coladas normalmente están protegidas por ley.
Pero dices, aquí el gobierno podría hacer una excepción y, por ejemplo, cortar la colada para que permitir otra vez las mismas vías que había antes. Ese tipo de cosas es un reto muy grande que no lo vamos a solucionar de inmediato, va a tardar tiempo. Y luego también está el tema, por ejemplo, que me preocupa mucho del turismo. Al ser una erupción tan mediática, me preocupa que de repente vaya mucha gente, como locos, a ver la nueva colada o a ver la nueva fajana, no se tomen las medidas o se infravalore el impacto que va a tener ese turismo y al final nos acabemos cargando esa colada o esa fajana, o que todavía hay gente que dice delta de lava, pues delta de lava. Entonces, ese impacto es positivo para la isla, por un lado, porque seguramente va a traer un nuevo foco de turismo y va a ir mucha gente que va a ir a ver la isla en los próximos años. Estoy seguro de que un punto obligatorio que van a tener casi todo el mundo es ir a esta zona. También yo creo que ahí entra un poco el morbo que hay a veces. Y ese tema me preocupa porque nunca debemos de olvidar la perspectiva de las personas que lo han perdido todo, de cómo se han destruido muchas plantaciones, casas, vías de comunicación. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es un tema al final muy complicado porque tienes que buscar el equilibrio entre la parte social y la parte meramente científica. Muy importante separar esos dos ámbitos. Yo creo, desde luego, lo estamos viendo. Por un lado, en los medios de comunicación han tratado a veces de modo muy sensacionalista los efectos sobre sociales, buscando el amarillismo. Pero sobre todo sí que quiero centrarme en el ámbito científico. Lo social lo dejamos para la última cuestión. Pero sí por el ámbito científico. Aquí en el chat, por ejemplo, están preguntando, que antes sí que hacéis alusión, que cómo valoráis el estado de los servicios de prevención, seguimiento que hay en Canarias, con el Involcán o en el resto de España, en qué habría que invertir para mejorarlos, qué ventajas tendría hacerlo. Daniel, vamos a hacer las rondas al revés. Vale, ahora. pues yo creo que en el hierro se cometieron algunos errores, se aprendió de esos errores y ahora estamos poniendo en práctica lo rápido que hemos aprendido a hacer autocrítica y a mejorar esas cosas. Yo creo que lo que se está haciendo en esta erupción es muy bueno. El hecho de que se evacuara la zona adecuada con tan poco de margen, recordemos que la erupción como tal se puso en marcha, por lo visto, desde el punto de vista la parte preeruptiva, pocas horas antes de que llegara el magma a salir, a emerger, y fue tiempo suficiente para que se evacuara la zona adecuada y se evitaran pérdidas humanas que de momento estamos logrando evitar. La mayoría de los daños son daños materiales, son inevitables, porque ha habido gente que me ha dicho, ¿por qué no se desvía la lava? ¿Por qué no se hace esto, lo otro? Hay que tener en cuenta que de todas las veces que se ha intentado desviar una colada de lava o enfriarla y demás, la inmensa mayoría han sido un fracaso. Es muy difícil y lo hacen países que tienen actividad volcánica bastante más constante. Creo que la única colada de lava que yo tenga constancia que se ha logrado parar enfriándola fue en Islandia, que es una isla bastante volcánica, bastante activa, y además esa colada la pararon porque ya estaba en el mar, es decir, es como lo de la fajana que tenemos ahora, pero era una colada que estaba avanzando y estaba arriesgando o estaba amenazando más bien con cortar uno de los puertos más importantes de la isla. Y entonces, pues con el agua mucho más fría del mar allí en Islandia y demás, lograron, pero durante varios días enfriándola. La mayoría de las veces no se ha conseguido. Desviar las coladas, el problema es que para poder hacer muros de contención tienes que hacerlos antes. No es se ha puesto en marcha la erupción, en 2 días tú no vas a poder construir un muro de contención lo suficientemente fuerte porque hemos visto lo que ha hecho la lava cuando ha llegado a las paredes de las casas. Necesitas un muro mucho más ancho y no había tiempo. Se puede hacer en sitios donde hay una actividad más constante o cuando sabes tienes un foco central que es de donde suele salir siempre el magma, entonces sabes que va a ir de ahí, puedes tener unos estudios de riesgo y demás que te digan por dónde va a ir supuestas coladas y tener medidas. Yo creo que como esas cosas no podemos en España porque no tenemos una actividad tan de continuo, yo creo que lo que se ha estado haciendo es muy bueno. El seguimiento ha sido excelente,
se ha informado muy bien. Las diferentes instituciones han colaborado desde el primer momento, se ha evacuado, se ha evitado pérdida de vidas humanas. Yo creo que se está haciendo muy bien. Es algo a tener en cuenta y a valorar. Claro, sobre todo por el estado actual, pues, por valorar, pues Daniel está planteando que ha sido muy buena la reacción, el estudio previo y cómo se está tratando. Es decir, ¿consideráis que también que se puede mejorar o que hay que invertir más? Porque al final, por los efectos sociales que planteabais de la destrucción de viviendas, de los medios de vida como las plantaciones y tal, también con construcción de grandes infraestructuras, presas, una línea de ferrocarril o una autopista, esas cosas se le plantea alternativa, reubicación y tal, es cuestión de voluntad política y de recursos, pero a nivel científico, que sí veíamos antes que era muy importante la previsión, es decir, va a salir aproximadamente por aquí, vamos a evacuar esa misma mañana, se empezó a evacuar en las zonas aproximadamente bajas de donde iba a salir, se prevé que iba a salir. ¿Creéis que hace falta más inversión? ¿Se ha actuado bien? En España tenemos una... Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Por seguir por esa Nahum? Vamos a seguir. Bueno, yo creo que es evidente que hace falta más inversión, ¿no? Hace falta mucha inversión en ciencia, esa que llamamos mal llamada ciencia básica, porque hay que seguir monitorizando el fenómeno volcánico, en este caso del que estamos hablando. Hay que poner mejor instrumentación y más instrumentación para poder delimitar en algunos casos, porque a veces es mucho más difícil de delimitar, por ejemplo, en este caso la actividad sísmica en una isla como el Hierro, donde puede ocurrir una erupción submarina. Es muy difícil delimitarla con sismógrafo porque muchísimas veces no puedes ponerse alrededor de donde va a ocurrir esa actividad volcánica, por ejemplo. Hace falta invertir en eso, hace falta invertir en personal, porque las personas somos las que investigamos y las que trabajamos y las que vamos al campo. Hace falta pues seguir formando a todas las personas que trabajan. Hace falta pues, comprar muchísimo instrumental, no solamente sísmico. Hay que comprar drones, hay que comprar equipos de monitorización geoquímica, hay que hacer pues láminas delgadas de las rocas para que se pueda hacer estudios petrológicos, en fin. Las cosas cuestan dinero y la prevención cuesta dinero. Igual que siempre hablamos de la prevención de salud pública, ahora que con el coronavirus se ha hablado muchísimo, también hay que hacer prevención de riesgos geológicos. Estamos hablando hoy en día de que tenemos una erupción en La Palma, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, el sureste de nuestra península ibérica es una zona sísmicamente activa y que puede haber terremotos potencialmente destructivos. El caso más cercano que tenemos de un terremoto destructivo, entre comillas, fue el terremoto de Lorca del año 2011, que fue un terremoto que causó 9 víctimas mortales. Entonces, hace falta trabajar en eso, hace falta trabajar en comunicación, hay que contar a la gente cuáles son los riesgos y tienen que saber qué hacer en caso de que haya, por ejemplo, una erupción volcánica en el archipiélago y sean de las personas afectadas, ¿no? Que tienen que tener preparado, qué pueden hacer, qué no deben hacer nunca. Y todo eso cuesta dinero. Intentar que algo de prevención no cueste dinero es realmente imposible. Y no sé si esto va a servir para que haya un mayor aporte de dinero por las administraciones públicas, pero creo que es importante aprovechar este momento de visibilidad para reivindicar que la ciencia básica puede salvar vidas. El conocimiento que viene de la erupción de La Palma puede ayudarnos a prevenir otra erupción también futura en La Palma o en la isla del Hierro, como en cualquier otro sitio, y todo eso se hace con dinero y sobre todo con salario para que las personas puedan seguir investigando. Planteaba antes, Aitor, que esta erupción va a ser un laboratorio. Necesitamos recursos para que ese laboratorio funcione, ¿no? Noemí. No, yo reforzar precisamente lo que están diciendo tanto Nahum como Daniel. Hablamos de que es necesario invertir en ciencia. Pero la prevención es importante, no solamente, por un lado, vale, cuando una vez que tienes ese fenómeno, saber cómo reducir cómo paliar sus efectos, que eso ha estado muy bien por parte de las administraciones, las medidas que ha tomado, protección civil, la evacuación, ha estado muy bien esa medida, pero aún así, estamos hablando de que hay zonas de alta actividad, como están diciendo los compañeros, que ahí el hecho de invertir en prevención es muy importante y es una cuestión de voluntad política. Hablamos de que ha habido recortes en educación, en sanidad, en ciencia, que pueden pasar una factura muy gorda en situaciones de estas características.
Entonces, claro, ahí ya sale un poco mi vena política, pero la importancia que tiene redistribuir esa riqueza, el que se invierta precisamente en estas cuestiones, en sanidad, educación, en ciencia, que es el tema que nos está llevando ahora, en ciencia básica, es algo que estoy de acuerdo con Naum. La importancia que tiene invertir en prevenir, en formar, en tener esa base. Hay países que están en características, en situaciones de este tipo, donde toman medidas al respecto. En sitios donde hay terremotos, hay erupciones, toman medidas al respecto. Es una cuestión de voluntad política, que es algo que no podemos evitar. Que, bueno, que está ahí, que hay que partir de ello. Aitor. Bueno, yo quería, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho previamente. Yo quería dar, o sea, matizar, bueno, o hacer hincapié en 2 puntos, que uno de ellos es que no solo, bueno, también hay que, bueno, habilitar o dar las herramientas para que la gente que se dedica a la investigación en geología, no solo, que es también ciencia, no solo lo que conocemos ya en tema de investigación de vacunas, etcétera, que se ha escuchado ahora sobre todo mucho, también pues habilitar que en España se pueda investigar dignamente en ello, con unos salarios dignos y que no sea algo precario, como lo está siendo hoy en día. Y eso sería muy importante porque si no la gente busca herramientas o busca lugares fuera de España a la hora de investigar porque, claro, de algo tenemos que comer todos y también tenemos que sacar una vida adelante. Y, por otra parte, también hacer hincapié en la educación social de la sociedad respecto a estos eventos, en este caso geológicos, en las Canarias, y poder acercar la geología a un grupo de personas, a un grupo de gente, a una sociedad que no es experta en geología, que tampoco pretende serlo, pero que por donde ha nacido le toca convivir con geología activa. Y pues también puede ser un buen momento para empezar a ver, empezar a educar porque yo alguna vez he visto algún tuit de gente de Canarias diciendo que en el colegio les habían dicho que esto nunca lo verían, porque pasaba muy rara vez. Y ya hemos visto que ha pasado 2 veces en 10 años. Por lo tanto, y en un siglo, pues 4 o 5 veces. Entonces, es algo que puede pasar, es algo que va a volver a pasar y tenemos que enseñar a la sociedad también, sobre todo no tanto que también a la gente ya adulta, sino a la gente joven, que serán los adultos del futuro, a poner en valor su tierra desde un punto de vista también de la ciencia. Muy importante ese punto de vista de la divulgación y hacer llegar toda esta información a la gente. Lo hemos visto con otros ámbitos, bueno, ahora con la pandemia, por supuesto, pero también pues, cuando ocurren a nivel meteorológico, que sí es importantísimo dar información rigurosa y al servicio de la gente y hacérsela llegar de la forma más concienzuda y más concreta. ¿Avisáis? Sí, yo por recoger los 2 puntos que estaban situando los compañeros, creo que nosotros nos movemos en el terreno de las ciencias experimentales y al final lo que queremos es conocer cómo funciona el mundo y cómo funciona la naturaleza para tener la capacidad de poder predecir esos fenómenos. Efectivamente, la ciencia aquí en España está muy precarizada. Llevamos 10-15 años desde la última crisis donde los equipos de investigación no tienen recursos económicos para mantener al personal, que es el que al final lleva adelante pues, todos los estudios de investigación. Falta financiación para el material, financiación para tecnología y al final todo ese compendio de cosas en lo que deriva es en que en España pues, no se esté haciendo estudios de ciencias experimentales a nivel de otros países en Europa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los investigadores y los científicos en España somos un capital que está fuertemente valorado fuera de nuestras fronteras, somos un capital codiciado en Europa y en otras partes del mundo por nuestra capacidad de
de trabajo y por otras cuestiones científicas, ¿no? Y lo segundo, por situar un punto que también estaba comentando ahora Aitor, y es el tema de elevar el nivel de conciencia a la gente de cómo miramos el entorno en el que vivimos, ¿no? Y en Canarias especialmente, el trato de la geología a nivel de la educación es cada vez más nefasto. Las asignaturas de biología están solapando o en muchos casos sustituyendo el temario de la geología en educación, y falta muchísima cultura científica, por ejemplo, en un entorno como Canarias, que muchos libros de geología tienen estructuras geológicas que son manual de libros y que solo las puedes ver aquí en Canarias. Y parece que hay un interés creado en que la geología esté cada vez más apartada del nivel de conocimiento de la gente, cuando tenemos un campo de trabajo que debería ser una oportunidad para que la gente pues pudiera mirar el entorno con ojos de geólogo. Muy bien, a ver, queda poquito tiempo, que habíamos dicho que hasta las 12, pero sí, por comentar un par de cosas que salen en el chat. Bueno, aparte de que dicen que a las 8 de la tarde hay que aplaudir a los geólogos, es decir, Corto plantea que tenía la percepción, que antes empezabais antes por ahí, de que se había actuado bien desde los científicos o los institutos geológicos en estas circunstancias de la erupción en La Palma, y plantea como conclusión que cuando los problemas están en manos de expertos sin intereses políticos de por medio y se les deja trabajar, saben hacerlo bien. Y también, pues teniendo en cuenta lo que estáis planteando, los recortes de los últimos años, pues han salido, pues pese a eso, el trabajo de los profesionales está siendo muy cualitativo. Sí quería plantear, habrá que hacer alguna segunda parte o alguna tertulia, ampliarlo más, pero sí plantear qué respuesta ha tenido la gente, la respuesta social. Estamos viendo que también se están haciendo en muchos puntos la solidaridad, evidentemente, de la gente, pero también en el ámbito científico. Por ejemplo, este fin de semana he visto que también se están haciendo... Ha sido famosa lo de Ibai, pero también se están haciendo tertulias de científicos este fin de semana para recaudar fondos para La Palma. ¿Cómo habéis visto la respuesta social? Lo hacemos al revés ahora. Muy sintético, a ver si podemos acabar a las 12. Yo creo que lo primero, y por hacer una pequeña comparación con el coronavirus y la pandemia, creo que la gente tiene ganas de saber y de conocer cuál es la opinión de los científicos y de los especialistas frente a esa prensa amarillista o sensacionalista que hablábamos al principio. En general la gente pues te pregunta, ¿no? Y tiene como ganas de estar pegado a la información y de conocer. Eso, el primer punto. Y luego creo que el pueblo canario y el pueblo español ha dado un ejemplo de solidaridad y de apoyo y de trabajar todos a una desde el minuto uno, desde las campañas de recogida de alimentos, material, la campaña de donación económica. Creo que ha sido de aplaudir y de estar orgulloso de la solidaridad que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Aitor. Pues sí, yo creo que la actitud de la gente está siendo muy buena. La gente ha hecho lo que los expertos les han pedido que hagan y gracias a ello todo pues es unido a la predicción y a la investigación que se estaba haciendo y a los métodos de predicción que había a la hora de poder pronosticar si va a haber erupción o no. Pues yo creo que todo eso ha hecho que todo haya salido bien, que no tengamos que lamentar que haya gente pues que haya resultado herida o gente que haya perdido la vida. Entonces, sí es cierto que esto nos ha despertado, yo creo que conciencias, porque hemos visto a gente perder no solo su hogar, sino también su modo de vida. Hay que recordar que mucha gente no va a poder volver a
a ver su zona, su casa, no solo su casa, sino su entorno, como lo había visto antes. Hay una gran cantidad de psicólogos que se han ofrecido voluntarios también para echar un cable, etcétera. Yo creo que quitando el amarillismo y el sensacionalismo que buscan muchos medios de comunicación, que en muchas ocasiones ha rozado lo repugnante, pues quitando ese tipo de manchas que por desgracia creo que es muy difícil son difíciles de hacer que no aparezcan, pues bueno, sí que tenemos una sociedad que se ha concienciado, que se ha visto, que ha podido ver, que ha podido sentir el sufrimiento de esas personas, ponerse en la piel de las otras personas y echar un cable. Y bueno, habrá que ver ahora, pero bueno, de eso lamentablemente con eso solo no se va a poder solucionar todo, y es el momento en el que las instituciones estén a la altura de poder llevar esta situación, que es muy compleja, adelante, que va a llevar su tiempo y que va a requerir el dinero, eso que muchas veces que no cuesta un poco soltar, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué tal se lleva y bueno, y veremos a ver si de esto, como del hierro, se aprende como sociedad, aprendemos a valorar las cosas que creo que tocan, visto el impacto que pueden tener, y poco más que añadir. Vale, estamos fuera de etapa, no sé si podéis, para cerrar 5 minutos más. Bueno, seguimos la ronda. Por lo que planteaba Aitor también, de decir, lo hemos visto también con el Prestige o ahora con el Mar Menor, ahora con la erupción. Incluso aquí nos comenta en el chat que el chef José Andrés, que sabéis que está con el World Central Kitchen que lleva comida en las catástrofes y así que pasan que está impresionado por la solidaridad que ha visto en comparación con otras crisis en otros países. Seguimos muy brevemente, medio minuto, Noemí. Yo quiero reforzar, vale, voy a intentar ser escueta. Yo quiero reforzar en primer lugar los dos factores de los que se parte. En primer lugar, formación, curiosidad, el conocer. Precisamente mucha gente, ya no solamente el tema del turismo en Canarias, sino en otros sitios donde se conoce actividad sísmica en España, como por ejemplo la zona de Olot, la Garrocha, ¿vale? Mucha gente acude allí pues porque tiene curiosidad por conocer más los volcanes, el funcionamiento, incluso los propios institutos. Algunos profesores aprovecharon el momento, hablaron de la erupción de La Palma y los estudiantes estaban volcadísimos, estaban entusiasmados con esas explicaciones. Por el otro lado, también la respuesta de la gente ha sido muy buena. En las propias redes sociales, gente que se ofrece pues, a la vivienda, a llevar comida, a ropa de niño, ropa de todo tipo. Incluso que se habilitan cuentas por parte de los propios cabildos, asociaciones, plataformas, y en los casos que me está comentando el chef José Ángel, que ha sido uno de los casos más mediáticos, qué respuesta ha tenido con La Palma, que ya la tuvo anteriormente, pues por ejemplo, cuando pasó lo que pasó con el Katrina en Estados Unidos. Quieras que no, dentro de las propias televisiones también hay esa respuesta, digo, joder, todos con La Palma, igual que con el Mar Menor y con el Prestige. Pero vamos, como decía una película de Manolo Summers, todo el mundo es bueno. Nahum. Bueno, yo creo que es un debate interesante, ¿no? No todo es la solidaridad del pueblo español en este caso. Nosotros creo que España es uno de los países más solidarios y que siempre nos volcamos enseguida con cualquier catástrofe, cualquier evento, cualquier cosa que ocurra. Somos los primeros en donación de órganos, donamos la sangre gratuitamente en nuestro país sin ningún tipo de problema. Somos solidarios por naturaleza, quizá ese ser mediterráneo que llevamos dentro nos hace ser así. Pero es que todo no es la solidaridad. Yo veo muy bien que haya, obviamente, la solidaridad para paliar esas necesidades que hay ahora, pero es que quien tiene que realmente mojarse es el Estado, porque al final es el único apoyo final que van a tener todas esas personas que lo han perdido todo. La solidaridad está bien para ropa, comida, objetos de primera necesidad, ordenadores para los chavales que han perdido su forma para su trabajo para poder estudiar, yo que sé, libros, en fin, todo es inmediato. Pero es que no hay que solamente pensar en la solidaridad, hay que pensar en el mañana. Y el mañana, para que funcione, necesitamos que el Estado sea capaz de organizar una serie de mecanismos que devuelva lo antes posible la normalidad a esas personas que lo han perdido todo. O sea que creo que el debate también tiene que centrarse ahí en exigir a todas las administraciones implicadas, a la local, que bueno, lo va a tener más difícil porque las administraciones locales tienen muy poco,
pero las provinciales, los cabildos, al Estado y a la Unión Europea, que cuanto antes hagan un esfuerzo por devolver la normalidad a estas personas. Muy bien, ese punto ahí. Daniel. Yo, muy en la línea de lo que han dicho los demás, yo creo que en España hay de todo, como en todos lados, pero sí que estoy de acuerdo que somos un país muy comprometido socialmente, muy solidario, y aquí con esta situación se ha visto, pero es verdad lo que dicen aún. La solidaridad llega hasta donde llega. Lo importante tiene que venir de las administraciones públicas, de los diferentes niveles estatales, porque son ellos los que tienen que dar ese paso. Nosotros podemos presionar, pero son ellos los que tienen que dar ese paso final, que va a ser el más importante. Y sí, me ha gustado lo que ha hecho la gente, pero es que es eso, no nos podemos quedar solo en este punto. Muy bien. Pues a ver, vamos a ir cerrando. Sí que quería plantear tres cosas. Lo primero, dejamos en el aire una posible segunda parte. Este tema da para mucho, y el mundo de la geología. España es un país muy rico, con mucha geodiversidad. Creo que hay muchos temas de los que tratar en este sentido. Segundo, también informarnos por vías profesionales, siguiendo a profesionales como vosotros, o yendo a las fuentes oficiales como el INVOLCAN o el Instituto Geográfico Nacional, el Geológico Minero, seguir fuentes oficiales en este sentido para tener información rigurosa en cada momento. Y lo tercero, pues daros las gracias y por todo lo que habéis aportado, e invitaros a si hacemos próximas cosas sobre este tema, por supuesto, y que estáis invitados, desde luego. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Vale, pues Gracias por buen la invitación. domingo y os seguimos. Adiós. Vale. Bueno, Cuidaros. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.